Continuando con un breve repaso de lo que vimos de fuentes conmutadas, sabemos que el concepto básico es que estas fuentes, a diferencia de las lineales, pasan de alterna de baja frecuencia, los 50 ciclos que tenemos en el toma de las paredes, a corriente continua. De continua vuelven a pasar nuevamente a alterna, pero ahora a una frecuencia mucho más alta, del orden de los 100.000 ciclos en vez de 50, y esa alterna vuelven a transformarla en continua para la salida de la fuente. A diferencia de las lineales, tenemos muchas más etapas en estas fuentes. Vimos ya el circuito de protección de entrada, objetivo aislar, absorber sobretensiones transitorias, evitar interferencias. Este es el circuito que comenté en el video anterior, por lo cual no voy a hacer referencia ahora. Sabemos que hay un filtro para la compatibilidad electromagnética de la fuente. Esto evita que los ruidos que vienen por la red o los ruidos propios que generan la fuente interfieran en uno u otro sentido, con equipos externos o con el propio equipo al que está alimentando. Los filtros de compatibilidad electromagnética básicamente son conjuntos de capacitores y bobinas calculados para ofrecer normalmente reactancias inductivas y reactancias capacitivas suficientemente altas a las frecuencias elevadas para evitar que éstas se propaguen hacia la fuente o desde la fuente hacia la red eléctrica. La siguiente etapa es el rectificador primario, el que va a llevar nuestra corriente alterna de baja frecuencia de 50 ciclos, igual que en una fuente lineal, a una corriente pulsante. Esta corriente pulsante se obtiene mediante diodos que pueden estar encapsulados, como se ve en la foto, los 4 diodos dentro de una misma cápsula, o pueden ser diodos independientes. Normalmente van a encontrar fuentes con onda completa tipo puente. Se usan mucho más que las de media onda, en general en las fuentes de switching o fuentes conmutadas. Este rectificador primario entonces convierte esa alterna de baja frecuencia en una pulsante. Y aquí aparece el problema al que hace referencia el texto que envié la semana pasada, que tenemos un desfasaje entre corriente y tensión y además la aparición de señales armónicas. El desfasaje se debe fundamentalmente al condensador de filtro, al condensador primario, el condensador más grande que van a encontrar en la fuente. Condensadores de 2200, 2700, 4000 microfaradios, con tensiones por encima de todas las 220 volts de aislación, ya que están conectados en forma directa a la pulsante que viene de la red. Ese capacitor, cuando está descargado, comienza a tomar corriente, por lo tanto la corriente se adelanta a la tensión. La diferencia potencial que va apareciendo sobre el borne del capacitor está atrasada en el tiempo respecto de la corriente que está circulando. Ese desfasaje, que se mide como un ángulo, es lo que se denomina o lo que se indica como coseno de phi, y es lo que se mide para analizar si estamos desperdiciando gran parte de la potencia disponible o no. El puente rectificador, por otro lado, introduce armónicas al que voy a hacer referencia en instantes. Aquí vemos en azul la tensión, en verde la corriente. Vemos que la tensión está atrasada, va corrida en el tiempo hacia atrás en la corriente, y respecto de la corriente, motivo de la elevada capacidad que ofrece este circuito a la red eléctrica. Tenemos un gran condensador de filtro primario. Ese tema genera lo que se denomina factor de potencia, que es el cociente entre la potencia activa, lo que realmente está consumiendo, lo que está gastando realmente el equipo conectado a la fuente, y el consumo que estamos tomando de la red, lo que está consumiendo la red. Ese cociente se denomina factor de potencia. Si ese valor no vale 1, en cuyo caso las potencias activas y aparentes serían iguales, significa que estamos haciendo circular más corriente y tenemos la misma tensión, por lo tanto mayor potencia que se está desperdiciando sobre la red eléctrica que la que realmente estamos aprovechando. Esto produce normalmente un aumento en la temperatura de los conductores de redes eléctricas,
efecto Joule, consumo que no se está utilizando en forma resitiva pura. Las armónicas es un problema básicamente generado por los capacitores y por los componentes no lineales de nuestra fuente. Si tenemos una señal pura de 50 ciclos como la que se ve a la derecha en azul, que dice señal fundamental, una señal de 50 ciclos senoidal pura, y tenemos conectados a esa señal pura capacitores, inductores, elementos no lineales como son los diodos u otros semiconductores que veremos más adelante, como los transistores, los tiristores, los triacs, los diacs y varios más, vamos a ver que la onda, si viéramos una señal alterna en la fuente a esta altura del circuito, se parece a lo que está a la izquierda en ese óvalo celeste. No es una senoidal pura, sino que tiene unas pequeñas protuberancias, unas deformaciones, producto de las cargas y descargas de los capacitores, productos de las corrientes inducidas por las bobinas, productos de las caídas de tensión en los diodos semiconductores, en su no linealidad. Todo esto hace que la señal no sea una señal fundamental como la azul que está a la derecha, sino que se parezca a la que está a la izquierda. Esa señal que está a la izquierda, si la quisiéramos obtener en forma geométrica, se puede hacer dibujando una fundamental perfecta de 50 ciclos como la azul de la derecha y empezar a sumarle señales como la negra, que en este caso dice tercera armónica, significa que es una señal que tiene el triple de frecuencia que la fundamental y menor amplitud. La segunda armónica tiene el doble de frecuencia de la fundamental, menor amplitud que la fundamental y mayor que la tercera armónica. La tercera ya la comenté. La cuarta armónica tiene el cuádruple de frecuencia de la fundamental y menor amplitud que la tercera. La quinta tiene 5 veces la frecuencia de la fundamental y menor amplitud que la cuarta, y así hasta el infinito. De hecho, hay toda una matemática que es el análisis de ondas de Fourier, matemático y físico del siglo XVIII, francés, que permite calcular las alturas que va a tener cada una de las armónicas y la cantidad de armónicas que se necesitan para emular, para obtener una señal cualquiera continua. Señal continua, no estoy hablando de corriente continua, sino una señal que no está cortada en el tiempo como la que está a la izquierda. Esa es una señal que no es senoidal, pero es una señal continua en el tiempo, no tiene cortes, se repite sin cortarse en el tiempo. Esa señal que está a la izquierda yo la puedo fabricar con una fundamental y n cantidad de armónicas. La matemática es bastante compleja y no va a ser parte de este curso, pero sepan que cualquier señal puede obtenerse de esa manera. ¿Cómo se corrige el factor de potencia? El factor de potencia hay que corregirlo para poder aprovechar toda la potencia que me entrega la red, y de esa manera puedo corregir el desfasaje entre tensión y corriente que tiene el capacitor, esa distorsión temporal que se produce. De manera tal que ahí tenemos en rojo los dos malos de la película: el puente de diodos, principal generador de armónicas, y el capacitor de filtro primario, principal generador de desfasaje entre tensión y corriente y no aprovechamiento, entonces, al no tener un factor de potencia igual a la unidad. Estas correcciones, aquí tenemos un típico filtro primario, un capacitor de 5600 microfaradios en este caso por 63 volts, es un capacitor chico en tensión. La manera básicamente entonces de mejorar esto es mediante el uso de sistemas de corrección pasivos, como son otras bobinas que puedan permitir anular un poco la función del capacitor o el desfasaje que genera el capacitor. El siguiente punto es cómo hacemos para esa corriente continua que obtuve después del rectificador primario y del filtro primario, volverla a transformar en alterna. Para eso voy a utilizar un transistor. Voy a darles una charla especial de transistores
en una próxima entrega. Por ahora sepan que un transistor está fabricado por semiconductores igual que un diodo. El diodo tiene dos semiconductores, un N y un P. Un transistor tiene una cantidad mayor, 3 como mínimo, 2 N y un P, 2 P y un N, o mayor cantidad, como pueden ver en estos dos gráficos que están aquí a la derecha. Uno que dice MOSFET, que es transistor de efecto de campo de semiconductores de óxidos metálicos, y el que está abajo que dice IGBT, que significa transistor bipolar de compuerta aislada. Estos tienen mayor cantidad de zonas N y P con distinta distribución, y lo que les da características particulares. Lo que tienen que saber por ahora, solamente por ahora, de transistores, es que es un semiconductor formado por distintos elementos semiconductores que se caracteriza por poder hacer tres cosas básicamente: o funcionar como amplificador de señal, o funcionar como oscilador, o funcionar como llave, es decir, dejar pasar corriente o no dejar pasar corriente. En estas fuentes, todos los transistores que van a ver se utilizan como llaves, es decir, habilitan o deshabilitan el paso de la corriente.